For Rights, un podcast contra la discriminación racial o étnica. For Rights. El 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud. El año pasado, coincidiendo con el 75 aniversario de la Organización Mundial de la Salud, el lema elegido fue Salud para todos. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de For Rights. Hola Álvaro. Hola María José. Este derecho, reconocido a nivel internacional, parece chocar de frente con la realidad. Hace unos meses, los compañeros y compañeras de la ONG Médicos del Mundo publicaban su segundo informe de barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas. En él se recabaron más de 17.000 situaciones de exclusión que habían sufrido casi 9.000 personas en los primeros 9 meses del año 2023. ¿Cuáles fueron esas situaciones de exclusión? Facturaciones irregulares, también nos encontramos información contradictoria, falta de ayuda o falta de empatía, incluso eternas esperas. A la gente quizá le suenen las siglas DASE o DASPI, que es el nombre que recibe el tipo de asistencia que tiene que tramitar una persona inmigrante en situación irregular o un solicitante de protección internacional en la Comunidad de Madrid. La gestión del ejercicio de este derecho depende de cada comunidad autónoma, pero hay algunas en las que se demora muchísimo. Es el caso, por ejemplo, de Madrid, que estamos tardando 3 o 4 meses para poder ejercer este derecho fundamental. For Rights. Escuchemos ahora las consultas que nos han llegado para este programa. Me llamo Gabriel y soy solicitante de asilo. Cuando conseguí mi documentación como solicitante de asilo, tramité mi asistencia sanitaria sin ningún problema. Recientemente me ha caducado y ahora es imposible conseguir la cita para renovarlo. En el centro de salud ahora me dicen que no tengo derecho a asistencia sanitaria, no me dan una cita con el médico de cabecera. ¿Está bien lo que me está haciendo? Una persona que ha solicitado asilo tiene una serie de derechos y obligaciones vinculadas a su condición de solicitante. Hasta que no haya una resolución denegatoria, sigue teniéndolos. Los problemas o el colapso de la oficina de asilo y del resto de administraciones no pueden suponer un obstáculo en el ejercicio de los derechos. Hola, me llamo María y tengo un bebé recién nacido. Mi hijo es español, pero yo no. Yo me encuentro en situación administrativa irregular y estoy en trámite de conseguir mis papeles. Mi hijo es español, ya tiene hasta su DNI, pero en el centro de salud me dicen que hasta que yo no tenga autorización de residencia no van a asignarle médico. ¿Esto tiene solución? La normativa que regula este derecho es clara. Se tiene derecho a asistencia sanitaria gratuita. Uno de los supuestos para tener acceso a este derecho es tener nacionalidad española y domicilio habitual en España. Como salta a la vista en este caso, se cumplen los requisitos y ninguna ley establece que por tener padres, madres extranjeras y en situación irregular se pueda impedir este derecho. Mira, tenía una consulta y es que mi hija tiene 17 años, llegó hace 2 meses a España, está empadronada y acaba de enterarse de que está embarazada. Cuando hemos acudido al centro de salud para hacer el papeleo y para que la asignen el médico y le hagan los chequeos rutinarios, nos dicen que hasta que no lleve 3 meses en España no le van a atender allí y que además no hacen excepciones. ¿Esto es verdad? Aquí nos encontramos con una doble situación especial que merece protección. Por un lado, una mujer embarazada que a su vez es menor. En casos excepcionales como este, se puede acceder a la asistencia sanitaria utilizando un informe de servicios sociales. Hace un año llevé a mi hijo a urgencias. Ni él ni yo tenemos papeles. Al final mi hijo tiene cáncer y estamos en tratamiento y me acaba de llegar una factura que no podemos pagar. ¿Qué podemos hacer? El tema de las facturas no esperadas en la asistencia sanitaria es un problema grave. En el caso que nos comentan, se trata de un menor
y un menor debe recibir asistencia sanitaria y debe recibir el tratamiento aunque todavía no tenga tramitada esa asistencia sanitaria. Se tramitará de forma paralela sin que deba dar lugar a esa facturación. Como podemos ver, todos los casos comentados vulneran el derecho a la asistencia sanitaria, por lo que dependiendo del caso se podría interponer quejas, denuncias, solicitar reconocimiento formal del derecho o incluso recurrir a la justicia. Hoy nos acompaña Daniel García Blanco. Daniel es médico de familia del Servicio Madrileño de Salud y es miembro de la Mesa de Salud Comunitaria de Vallecas. Daniel, bienvenido a Forright. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Daniel, la primera pregunta que queremos hacerte es en relación a la Mesa de Salud de Vallecas. Que nos expliques un poco qué es, quiénes la componen y a qué se dedica. Vale, pues bueno, la Mesa de Salud Comunitaria de Vallecas viene funcionando desde hace más o menos un año, aunque ya previamente nace de una mesa más pequeñita que había en el barrio de San Diego, en la cual, profesionales, técnicos de distintos recursos, algunos que trabajamos en el Servicio Madrileño de Salud, otros que trabajan en asociaciones, un poco preocupados por las situaciones que íbamos conociendo de exclusión sanitaria en el distrito y sobre todo por la falta de información que había en relación a este tema. Nos empezamos a juntar para intentar, por un lado, entender mejor cuáles son esas situaciones, por qué se estaban dando los casos de exclusión sanitaria, y tratar de dar la información más certera posible para poder ayudar en estos procesos, ¿no?, de incorporación y de acceso al sistema sanitario. Publicamos una guía de acompañamiento para el acceso al sistema sanitario para personas en situación de exclusión y a partir de la publicación de esta guía, hubo otros compañeros y compañeras de otros barrios, de otras zonas de salud del distrito de Puente de Vallecas que se interesaron en la herramienta que habíamos desarrollado y empezamos a ver que podía ser interesante empezar a trabajar a un nivel más global, ¿no? Que hay problemáticas comunes en el tema de la salud que afectan no solo a nivel de barrio, sino a un nivel más amplio y que podría ser interesante el generar esta mesa de salud comunitaria, ¿no? Hoy por hoy, en lo que estamos justamente en incorporar a todos aquellos agentes comunitarios que es interesante que participen, ¿no?, y que nos ayuden a entender mejor cuáles son los retos que hay en relación a la salud a nivel comunitario, ¿no? Participamos tanto técnicos y profesionales de distintos recursos, como vecinos y vecinas, algunos de asociaciones vecinales, otros de colectivos específicos que trabajan determinadas temáticas, y nos reunimos una vez al mes para intentar entender cuáles son los pasos que podemos dar, ¿no? Seguimos trabajando mucho en relación al tema de la exclusión sanitaria y últimamente también estamos hablando mucho del abordaje de la salud mental, ¿no?, que es otro de los temas que vemos que es más importante incidir, ¿no? ¿Qué recursos hay para atender los problemas de salud mental en el distrito y de qué manera a nivel comunitario también podemos organizarnos para responder mejor a las necesidades en ese sentido? A nuestra asesoría nos llegan casos en los que a veces no se atienden o a veces se factura la atención a menores extranjeros, a mujeres embarazadas, a solicitantes de asilo. Yo no sé si a la mesa llegan esas situaciones, si llegan otro tipo de casos. Pues sí, desgraciadamente estas situaciones llegan, ¿no? Aunque al mismo tiempo tenemos la sensación de que lo que nos llega es la punta del iceberg, que hay muchas otras situaciones que se quedan en el anonimato, ¿no? Sí que nos llegan muchas situaciones en las cuales personas que van buscando atención sanitaria se encuentran con barreras o con información
no es clara o incluso que puede generar miedo, ¿no? Hay personas que en cuanto se acercan y escuchan que hay posibilidad de que se les cobre por prestarles un servicio, que se les facture, bueno, pues dejan de insistir en que quieren que se les atienda, ¿no? Cuando a lo mejor hay vías para lograr ese acceso, ¿no? Pero ante ese miedo y ante la falta de información clara hay muchas personas que se quedan fuera, ¿no? Daniel, en tu opinión, ¿estos casos son incidentes aislados o hay una dificultad generalizada en el acceso a la asistencia sanitaria para determinados grupos, como pueden ser solicitantes de asilo o personas extranjeras en situación administrativa irregular? Bueno, podríamos decir que sí a las dos cosas. Hay casos aislados, hay centros de salud en los que el acceso es más difícil que en otros, pero sí que podemos hablar que hay como una estrategia, ¿no?, a nivel de la Comunidad de Madrid para abordar estas cuestiones, ¿no? El acceso de las personas en situación irregular al sistema sanitario es muy diferente en Madrid de lo que es en otros lugares, ¿no?, en otras comunidades autónomas. Aquí desde hace mucho tiempo se hace bandera de perseguir el turismo sanitario, como si todas las personas extranjeras que vienen a nuestro país vinieran a aprovecharse del sistema sanitario, ¿no? Y ahí eso como una política de generar barreras, de dar o no dar información clara sobre cuáles son los mecanismos de acceso. Nosotros, por ejemplo, desde la Mesa de Salud Comunitaria, hace poco escribimos a Aseguramiento, que es el departamento que se encarga de estas cosas dentro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y les escribimos diciendo, interpretando la normativa que hay, creemos que esta es la información que habría que dar a las personas de cómo acceder al sistema sanitario, ¿no? Y lo mandábamos queriendo que nos confirmaran si era así o si no era así. Su respuesta fue: esta información solo la podemos dar, es responsabilidad nuestra dar esta información, nadie más puede dar esta información, y por supuesto no podéis dar esta información vosotros a los profesionales sanitarios, a la gente que trabaja en los centros de salud, cuando somos muy conscientes de que hay muchas de las personas que trabajamos en los centros de salud que no tenemos esa información adecuada, ¿no?, y que no lo tenemos claro, y que hay que informar para poder informar mejor a la gente, ¿no? Y se nos dijo que no, que eso ya lo hacían ellos, que eso ya lo habían hecho, cuando es mentira, porque la mayor parte de las instrucciones que dan a los compañeros que trabajan en las unidades administrativas las dan vía telefónica, oralmente o en reuniones en las que no queda nada por escrito. No hay unas instrucciones claras por escrito. De hecho, las que hay por escrito son bastante confusas y son las que pedíamos que se clarificaran, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una estrategia de generar dificultades, barreras, de que cada vez lleguen menos personas, ¿no? Muchas veces hablamos como en abstracto y no nos damos cuenta que detrás de un derecho hay una persona. ¿Tú nos puedes comentar algún caso que te haya preocupado especialmente? Pues mira, yo llevo tiempo trabajando, ahora estoy trabajando en un centro de salud en Martínez de Arriba, antes estaba trabajando en otro más grande, en el Vicente Sordevilla, y sí que cuando estaba en el Vicente Sordevilla, de vez en cuando me llegaba algún mensaje de una compañera que trabaja en Médicos del Mundo. Médicos del Mundo también participa en la Mesa de Salud Comunitaria desde el comienzo, ¿no? Y ellos tienen un trabajo a pie de calle que les pone muy en contacto con la realidad, ¿no? Con muchos casos que no acceden. Y eso, de vez en cuando yo recibía un WhatsApp de esta compañera diciendo: oye, hay una persona de tu centro de salud que está teniendo dificultades o que le han informado de que no puede acceder. A veces era verdad que no podía acceder, pero tenía una situación importante, pues una diabetes mal controlada que había que regular, que poder atender, o necesitaba una medicación que no había manera de conseguir de otro modo, ¿no? Y ella me escribía para ver si yo la podía ver, ¿no? Pero claro, al final terminan siendo cosas más como de voluntarismo, ¿no? Que a veces servían para desatascar alguna situación. A lo mejor el compañero de administración no había entendido bien cuál era la situación o los pasos que había que hacer para regularizar la situación de esta persona, y a veces había que buscar la manera de atenderla aún sin tener reconocido ese derecho, ¿no? Pero la sensación que yo tengo es que desde los centros de salud
no nos enteramos de esas situaciones, no nos llegan, porque la barrera está antes. A las consultas, ¿cómo voy a saber yo si llega o no una persona a la consulta a la que le han dicho en la ventanilla que no tiene acceso o que le van a cobrar y no le dejan muy claro cuánto le van a cobrar tampoco, que esa es otra de estas cosas, ¿no? O sea, que tampoco sabes cuánto te van a cobrar, si te van a cobrar 40, 70 o 100, ¿no? Y bueno, pues muchas de esas personas se terminan quedando fuera, ¿no? Ayer me comentaba una compañera que llegó una menor que llevaba ya un año viviendo en España y después de un año venía a hacer la primera visita de revisión pediátrica. Y claro, pues esta compañera que es enfermera me pregunta, ¿pero cómo es posible que hayáis esperado un año para esta visita? Y la contestación fue, es que nos dijeron que sin estar empadronados no había nada que hacer. Entonces, como te han dicho que sin estar empadronado no hay nada que hacer, ni siquiera habían intentado o habían preguntado en otro lado, estaban esperando a conseguir regularizar el empadronamiento. Y cuando lo consiguieron, fueron a esa cita, un año después. Pues, menos mal que esa niña no había tenido un problema de salud importante, pero si no, constantemente ese bombardeo de tú no puedes, tú no tienes acceso, hace que la gente muchas veces ni siquiera tenga fuerzas para intentarlo, ¿no? Daniel, estamos mencionando casos de exclusión sanitaria por discriminación. Has comentado anteriormente el tema de que la mesa también se está centrando en temas de salud mental. ¿Tú cómo valorarías la situación actual de la atención sanitaria a nivel general en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades? Si tienes alguna opinión también al respecto. O sea, yo para contestar esta pregunta no puedo más que contar mi caso concreto, ¿no? Yo he trabajado durante 3 años en el Centro de Salud Vicente Soldevilla en el turno de tarde, hasta que de 9 médicos que debería haber en el turno de tarde, quedé como el único médico que quedaba. Y en ese momento pues decidí renunciar a ese puesto porque no tenía sentido. En esas condiciones es imposible hacer una atención, ¿no? Y la sensación que hemos tenido y que seguimos teniendo, ahora mismo quedan 5 compañeros en todo el centro de salud para atender a 30.000 personas, 5 compañeros que trabajan todos de mañana y que tienen que atender a 30.000 personas. Esto no es casualidad, es fruto de una dejadez, de un abandono de la atención primaria en salud, que bueno, es muy fácil decir no hay médicos y con eso se escudan, pero en realidad sí que hay médicos y sí que hay profesionales, lo que no hay son médicos que estén dispuestos a trabajar en condiciones en las que nos sentimos maltratados. Yo estaría encantado de seguir en el Vicente Soldevilla, pero yo no puedo estar solo atendiendo a 60, 70, 80 o 90 pacientes que he visto algunos días, ¿no? Y esto que nos pasa en atención primaria pasa también en salud mental. Ahora que estamos hablando e intentando analizar la realidad de los recursos que hay a nivel de salud mental, vemos como en Vallecas en concreto hay una falta de recursos profesionales a este nivel que hace que los psiquiatras puedan dar cita cada 2 meses y los psicólogos cada 3 o cada 4, que haya listas de espera de muchos meses para atender situaciones de sufrimiento que no pueden esperar tanto, ¿no? Y sobre todo esa falta de recursos se nota mucho en los recursos de atención directa más cercanos a los barrios, ¿no? Hay muchos profesionales, es una de las cosas que estamos preguntando, ¿no? A nivel de gerencia, hay muchos profesionales de salud mental que trabajan en Infanta Leonor, en el hospital, que no sabemos muy bien en qué están o a qué se dedican, estarán haciendo investigaciones o atención a personas ingresadas, pero es que hay una falta tal de profesionales que trabajen en el Boulevard, que vengan al centro de salud de Villa de Vallecas, que necesitamos que esos profesionales salgan del hospital aquí, ¿no? Y no los hay, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible dar una atención en este sentido con eso? Yo estoy con una depresión grave y me dicen que el psicólogo me va a ver cada 2 meses o cada 3 y el psiquiatra más o menos así, lo justo para ajustar la medicación y poco más, ¿no? Y además luego tengo un médico de cabecera con el que pues si me toca en un centro donde hay mucha saturación, a lo mejor puedo conseguir cita con 1 mes de demora, ¿no? Una situación de abandono de los recursos y de abandono de la población.
¿Y crees que esta falta de recursos, esta escasez, tiene algo que ver, afecta de algún modo a la exclusión sanitaria de la que venimos hablando? Hombre, está claro. Cuando estamos todos que no podemos más, agotados, estresados y sin un minuto, cualquier situación que además tenga algo más de complicación, sobre todo a nivel burocrático administrativo, pues se potencia mucho más, ¿no? Si hay una cola de 40 minutos para conseguir una cita en administración, primero esa persona que tiene dificultades para el acceso al sistema sanitario va a esperar 40 minutos sin saber si eso le va a llevar a algún sitio. Después de 40 minutos, cuando llegue, se encuentra con un administrativo que está agotado, que está frustrado o que está enfadado porque el anterior ha montado un cirio, un pollo. Pues es muy difícil poder atender así a estas situaciones, ¿no? O si vienen a la puerta del médico por una situación urgente, es muy difícil que yo encuentre un hueco. O sea, y volvemos otra vez a depender del voluntarismo, de que te encuentres con alguien que le ponga buena voluntad dentro del agotamiento general que compartimos, ¿no? Y depender del voluntarismo es transformar lo que es un derecho a atención sanitaria en un servicio de beneficencia, ¿no? Es un servicio que depende de que el otro sea bueno conmigo y esté dispuesto a ello, ¿no? Pero perdemos la asistencia sanitaria como derecho, que eso es gravísimo. Daniel, parece que siempre hay un debate continuo sobre el tema de la universalización de la sanidad y del tema de las normas que rigen el acceso a la asistencia sanitaria. En tu opinión, ¿qué tipo de modificaciones de las leyes crees que deberían realizarse? O sea, ahora mismo, ya en la legislatura anterior, desde el Gobierno se están planteando medidas que reviertan estas barreras de acceso, ¿no? Durante muchos años España ha sido un buen ejemplo de facilitar el acceso a una sanidad universal, ¿no? Que eso tiene un punto importante de cara a eso. Se trata de garantizar los derechos de todas las personas y el derecho a la vida y a los cuidados de todas las personas, pero es que incluso desde el punto de vista económico tiene todo el sentido. Es mucho más caro la atención de urgencias a situaciones en las cuales la salud ya se ha deteriorado mucho que el dar una atención continuada a las personas, ¿no? Y eso hay muchos estudios que demuestran que este cambio lo que hace es encarecer los costos, cerrar la puerta y que la gente aparezca con situaciones más graves, que a lo mejor necesita un bypass que cuesta miles de euros en vez de haberle podido atender de manera regular en las consultas, ¿no? Entonces, bueno, hay esa disposición, luego tiene que ser posible el aterrizarlo, ¿no? En la legislatura anterior hubo un problema, es que se quiso hacer como una ley en la que se metieron muchas cosas juntas, en las que se mezclaba todo este tema de la garantía de acceso al sistema sanitario con temas de privatización de la sanidad, y bueno, pues cuando juntas muchas cosas es fácil que alguien diga que no está contrario, y si además hay competencias autonómicas, todo mucho más complejo y demás. Por lo que entendemos ahora mismo la idea es hacer algo específico en este sentido, pero que aún así va a llevar a muchos meses, ¿no? Sí que nos parece importante, ahora mismo hay unas recomendaciones a nivel estatal que no dejan de ser recomendaciones, y entonces como tales pues hay autonomías que las aplican, las interpretan de una manera, y otras, como Madrid, que las aplican de la manera más restrictiva, ¿no? Sí que nos parece que es importante esas reglamentaciones, o sea, hacer una reglamentación que de verdad obligue yo diría, cuando menos, a quitar las barreras. Eso sería lo primero, las barreras que se están poniendo. Luego ya pensamos en facilitar el acceso, ¿no? Y en concreto, en el caso de Madrid, pues esta cuestión que os comentaba, ¿no? De que haya una información clara y que haya un trabajo coordinado entre los distintos departamentos afectados, ¿no? En los últimos meses ha habido un cambio que ha permitido que menores de edad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades infectocontagiosas puedan acceder de manera automática a la atención sanitaria sin cumplir el requisito de los 3 meses, ¿no? Y eso ha sido por iniciativa del Departamento de Salud Pública, porque se ha entendido desde ese departamento que
como es lógico, que son cuestiones de salud pública, ¿no? No puede ser que una mujer, por no llevar suficiente tiempo en el país, desatendamos el momento del nacimiento de un menor, ¿no? Y expongamos a esos riesgos. Pero eso, te encuentras con que esta iniciativa desde salud pública pues choca con el planteamiento que hay en otros sectores, y es necesaria una coordinación y una adecuada información, ¿no? En ese sentido, ahora mismo, fundamentalmente, lo que estamos revisando más es justamente si se está aplicando o no, y nos encontramos con que sigue habiendo menores que encuentran dificultades para acceder al sistema sanitario, que sigue habiendo personas que, claro, no es fácil llegar a la ventanilla y decirle a la ventanilla las enfermedades que tú tienes, si no sabes que eso puede ser una vía de acceso, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es tan importante el poder identificar qué problemas hay y cómo revertirlos. Por ir terminando, Daniel, ¿qué recomendarías a una persona que está sufriendo este tipo de obstáculos, estas limitaciones? Pues fundamentalmente que no se quede sola y que no se quede con el primer no que reciba, que pregunte a otras personas, que busque espacios donde pueda haber quien le ofrezca información y que contraste, ¿no? Que si te han dicho que no, en la ventanilla, bueno, pues que preguntes en la asociación de vecinos, o si participas en una asociación, o que preguntes a otras madres y padres del cole de tus peques para ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque sí que hay maneras de hacer y de buscarle la vuelta a las cosas y de buscar una respuesta, pero si estás sola es imposible, porque además son personas que están en situaciones también de mucha precariedad y con muchos problemas por todos lados, ¿no? Entonces, que busquen con quién hablar, con quién compartir y que a partir de ahí quizás se pueda identificar como una vía de quién es el que puede ayudar en concreto, ofrecer ahí una pista de cómo dar respuesta a esa situación. Muchas gracias, Daniel, por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros tu experiencia. Pues muchas gracias a vosotros por invitar y por compartir en torno a este tema que es fundamental. Y hasta aquí el segundo programa de For Rights dedicado a la discriminación racial o étnica en el ámbito sanitario. Recuerda, si has sufrido algún tipo de discriminación como las que hemos visto durante el programa, no dudes en acudir a servicios especializados que te puedan ayudar. Puedes acudir a nuestras asesorías jurídicas, puedes acudir también al servicio de atención a víctimas de discriminación o puedes preguntar en asociaciones, en ONGs con asesoría jurídica gratuita. Como nos ha comentado Dani, no te quedes con el primer no que recibas y sigue reclamando tus derechos. Te esperamos en el próximo episodio de For Right, en el que trataremos la discriminación racial o étnica, esta vez en el ámbito laboral. Hasta la próxima. For Right es un podcast que forma parte del proyecto Infrade, Red de Atención y Difusión de Derechos para Víctimas de Incidentes de Discriminación por Origen Racial o Étnico, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cofinanciado por fondos de la Unión Europea.